El miocito es la célula que nos toca mencionar ahora. La célula muscular, la fibra muscular, que también son otros nombres que recibe el miocito. El miocito, también llamado célula muscular o fibra muscular, como habíamos mencionado, partimos por su embriogénesis, o sea, de dónde se origina. El miocito se origina de los mioblastos. Estos se fusionan y forman fibras más largas y con varios núcleos, que le dan la característica propiamente a las células del músculo esquelético o estriado. De ahí forman los miotubos. Los miotubos elaboran los elementos contráctiles. Y finalmente tenemos la formación de miofibrillas, integradas por miofilamentos, que vamos a ir desenglosando alrededor de todo este tema. ¿Qué son estas miofibrillas y qué son estos miofilamentos que son tan importantes en la función muscular? Eh, Repasamos y decimos que existen tipos de músculo, los cuales son tres: el esquelético, el cardíaco y el liso. El esquelético depende su división de la cantidad de mioglobina que pueda tener y se divide en rojas, intermedias y blancas. Y el liso de la inervación que pueda tener y se divide en unitario y multiunitario. Empezamos con la célula del músculo estriado. Bueno, para empezar, vamos a decir que toda célula muscular tiene capacidad contráctil. Además, van a poseer su propia membrana celular que van a recibir el nombre de sarcolema o miolema. En el caso del músculo estriado, va a poseer varios núcleos dispuestos en nuestra célula cilíndrica, que son ovoides y alargados. Además, posee un citoplasma que le vamos a llamar sarcoplasma. Sarcoplasma. Y lo característico de las fibras estriadas, que son las estrías, que se dividen en dos, unas claras y otras oscuras. Las claras se van a denominar bandas isotrópicas. Y las oscuras se van a denominar bandas anisotrópicas. Si nosotros tenemos en pantalla una fibra muscular en toda su extensión, vamos a delimitar partes que pueden existir en ella. Principalmente vamos a decir que se compone de las miofibrillas que habíamos mencionado anteriormente, los cuales van a estar dispuestos en forma longitudinal. Estas miofibrillas están dispuestas en forma longitudinal, en disposición longitudinal, como nos indica la flecha verde. Bueno, las bandas A, habíamos dicho que son oscuras, y las bandas I son claras. Están intercaladas entre sí. Si ustedes ven acá, solo les enmarco una banda A y una banda I, pero vemos que está anexada a otra banda clara, la fibra oscura, en los extremos o distal, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a los filamentos y su distribución, pero que lo vamos a llevar poco a poco más hondo todo esto. La contracción ocurre por la tracción de filamentos gruesos sobre las líneas Z, como vamos a ver un video más adelante en el cual vamos a ver la contracción que ocurre al acercar las líneas Z. Al acercar las líneas Z. Y pues tenemos en la figura superior
otra vez nuestros filamentos gruesos que van a ser constituidos de miosina. Y ahí tienen sus dos subgrupos que vamos a llevar más adelante. Y también vamos a ver nuestros filamentos delgados, que están compuestos principalmente de actina y otros componentes más que vamos a ver. Tenemos las líneas Z delimitando nuestro sarcómero. Algo fundamental respecto a las líneas Z. El sarcómero está compuesto por dos líneas Z relacionadas entre sí. La porción media de la banda H se llama banda M. O sea, la porción que va a la mitad de la banda H se va a denominar banda M. O sea, la H tiene un medio todavía. La banda H desaparece o casi se pierde durante la contracción. Cuando va a haber el fenómeno de contracción, pues la banda H tiende a desaparecer. Y bueno, hay una teoría de los filamentos deslizantes de Huxley que les voy a enseñar en el siguiente video. Tenemos un video subtitulado en inglés con los thin myofilament y los thick myofilament. Thin significa delgado y thick significa grueso. Entonces, hacen referencia a los filamentos que nosotros ya conocemos, en los cuales aproximan sus líneas Z y pues acercan los dos discos Z entre sí, y a medida que ello ocurre, pues los filamentos delgados se deslizan sobre los gruesos. Es lo que se conoce como la teoría de filamento deslizante de Huxley. Y tras ocurrir este fenómeno, pues ocurre lo que se denomina la contracción, el movimiento. Las bases moleculares que nos tocan hablar es respecto a estos filamentos que existen o miofilamentos, los cuales van a existir en 4 grupos: los filamentos gruesos, los intermedios, los delgados y los finos. En otras literaturas suelen llamar a los filamentos delgados también finos, pero en otra literatura pues los describen como compuestos diferentes, muy diferentes. Teniendo en cuenta ya las bases moleculares, empezamos con lo que es los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos van a ser dos: la proteína C y la miosina. La proteína C y la miosina, que a su vez la miosina se divide aún en dos subgrupos. Dos cadenas de meromiosina pesada y dos cadenas de meromiosina ligera. Las dos cadenas de meromiosina pesada tienen forma de cabeza. También se las describe con el nombre de puentes cruzados. Y las dos meromiosinas ligeras tienen forma de una cola, asemejando todo esto a un palo de golf. No sé si ustedes lo han visto, se parece esta estructura química a un palo de golf. Si nosotros ponemos en pantalla la miosina y la dividimos en sus dos cadenas, la pesada y la ligera, pues vamos a asemejarla a un palillo de golf. Todas las literaturas la asemejan a un palo de golf. Continuando, tenemos los filamentos intermedios, que son en abundante cantidad. Las más importantes, que es la desmina, que vamos a mencionar, que también recibe otro nombre que se llama esqueletina. Es muy importante
¿Por qué? Porque vincula o conecta líneas Z con las M. Entonces, vincula o conecta dichas líneas con las líneas M que están en la parte central, las M. Tenemos los filamentos delgados que son de actina, dos moléculas globulares en hileras se entrelazan en forma de hélice. Entonces, va a tener una forma de hélice dicho filamento. Y aparte que van a ser dos moléculas que se van a ir enroscando así como torquitas, formando dicha hélice. Bueno, tenemos primero entre los tipos de filamentos delgados la tropomiosina, una proteína larga y angosta, como vemos en el dibujo al costado. Ya teniendo el otro componente que es la troponina, que es un complejo de proteínas de 3 subunidades. Bueno, estas troponinas cumplen un papel fundamental en el perfil cardíaco, ya que nos indican infarto agudo inminente, necrosis que pueda tener el tejido muscular del corazón, y es muy favorable pedirlo para los controles en personas que se sospeche de dichas patologías. Las troponinas son amplias, tenemos subtipos como ser la troponina C, la troponina C, la troponina I, la troponina T principalmente, son las que vamos a hablar principalmente y su afectación que pueda tener en cuanto a necrosis en el tejido cardíaco. Más que en el tejido muscular esquelético, lo vamos a ver estas troponinas, su importancia en el tejido cardíaco, ya que nos indican el infarto, les repito, zonas de necrosis que podría haber, entre otras cosas, ¿no? Bueno, continuamos. Y tenemos finalmente los filamentos finos. La titina corresponde a un tipo de filamento fino. Hay varios igual, al igual que los intermedios, hay varios filamentos finos que podremos describir. Es una proteína elástica, la titina, lineal y grande. Es muy alta en peso molecular. ¿Qué funciones cumple? ¿Qué funciones va a cumplir? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué la nombramos aquí? La primera función es que se extiende desde la línea Z a la siguiente. O sea, se extiende esta titina desde un extremo Z hasta otro extremo Z. Y si se dan cuenta, pues atraviesa todo el sarcómero. Todo el sarcómero. Y la otra función es que vincula los filamentos gruesos con las líneas Z. Los filamentos gruesos con las líneas Z. Entonces, ¿qué filamentos gruesos tenemos o qué miofilamentos gruesos tenemos? La proteína C y la miosina. Entonces, va a vincular estos filamentos a las líneas Z. Y finalmente, dentro los filamentos finos tenemos la nebulina, que es una proteína no elástica que tiene función de recubrir o envolver otras moléculas. Y bueno, vamos a ver el siguiente video, a ver cómo se esquematiza todo lo que habíamos mencionado. Bueno, pueden seguir con la traducción que está en la parte inferior de la pantalla. Todo comienza, si ustedes han logrado observar, con la interacción de un ion de calcio que hace que dicha cadena de actina muestre su polo articular para el filamento grueso. Por tanto, va a sufrir una rotación para mostrar su carilla articular de la miosina con la actina.
Entonces, entre ellas están los filamentos como ser la tropomiosina, la troponina principalmente, y aparte está de por medio los enlaces de fosfato rotos, la energía causada por el ATP. Podemos apreciar en el siguiente video aún más cómo es dicha interacción entre la actina y la miosina, en los cuales se liberan enlaces de alta energía por el ATP. Y bueno, tenemos en pantalla la esquematización de lo que habíamos visto. Sabemos que la actina son dos cadenas enrolladas a manera de hélice, como estamos enfocando ahí. Alrededor de toda la molécula está enrollada a manera de hélice. El complejo de troponina compuesto por tres proteínas: la troponina T, troponina I y la troponina C. Podemos encontrar a lo largo de toda esta cadena pues varios complejos de troponina. Tenemos también la tropomiosina. La tropomiosina es una proteína alargada angosta. Entonces, principalmente eso en cuanto a la estructuración de todo lo que habíamos hablado de bases moleculares del músculo. Además de que entran aquí como mediadores el ATP y el calcio. Y la tropomodulina se encarga, como dice su nombre, de modular este proceso. Bueno, hay que recordar eso de la tropomodulina y de la calmodulina que vamos a ver más adelante en otro tipo de miocito. Recuérdenlo. Tenemos aún a la célula estriada, multinucleada. Y pues decimos que tiene su sarcolema, el cual va a tener un potencial eléctrico para la despolarización. Un potencial de reposo del músculo es negativo, de menos 80 a menos 90 milivoltios. Y un potencial de acción es todo aquel que vaya a ser positivo. Desde 0 para más va a iniciar la despolarización de dicha célula. Bueno, debemos tomar en cuenta también que el miocito del músculo esquelético está agrupado en varios grupos. Varios grupos que forman una masa en su conjunto. Y pues se haya inervado por una neurona motora. Algo que hay que recalcar acá en todo músculo esquelético es la unión motora. Unión entre el axón de una neurona motora con las fibras musculares, con las células musculares más propiamente hablando, ¿no? Si nosotros tenemos un esquema en el cual una neurona debe darle actividad o debe darle órdenes a una determinada fibra, pues lo va a hacer, en especial tratándose de el músculo esquelético. La placa neuromotora también recibe el nombre de unión neuromuscular, unión mioneural o unión motora. Todos estos nombres para referirnos a lo mismo, en el cual va a haber una interacción entre una neurona y un miocito. Una neurona que sea motora y un miocito dispuesto a recibir las órdenes de dicha neurona. Va a haber lo que se conoce una sinapsis entre axolema y sarcolema. Ya habíamos visto lo que es una sinapsis en un tema anterior. Muy bonito lo que es una sinapsis y cómo se comunican las neuronas. Sin embargo, aquí va a haber una sinapsis entre el axolema de la neurona y el sarcolema del miocito. Tenemos en dicha unión también en la hendidura sináptica entre la unión desde el axón hasta la fibra muscular,
neurotransmisores, que son un ejemplo de ellos y el más requerido en este tipo de placa motora, es la acetilcolina. La acetilcolina se libera o se procesa primero en el axón, en vesículas que van a ser liberadas en la hendidura sináptica. La acetilcolina va a tener receptores, como habíamos puesto en el recuadro aquí a la derecha. La acetilcolina posee receptores. ¿Qué tipo de receptores posee la acetilcolina? Receptores colinérgicos, receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Todos estos tipos de receptores, pues la acetilcolina va a actuar sobre estos receptores. Son receptores que van a interactuar con esta molécula. Bueno, seguimos y decimos que va a haber una sinapsis química por las moléculas que se va a liberar de acetilcolina entre axolema y el sarcolema. Axolema de la neurona de su axón y sarcolema de la membrana plasmática del miocito. Los túbulos T forman aquí una base, digámoslo así, algo que no podemos dejar de largo, ya que tienen mucha importancia, ya que pueden diseminar y pues favorecer a la despolarización de la placa neuromotora, especialmente en dirección hacia la membrana del miocito o de la célula muscular o fibra muscular, como ustedes deciden nombrarlo. Muy importante los túbulos transversos, muy importante y no vayan a olvidarse. Suelen preguntar en el examen. ¿Cuál es su función? Pues disemina, despolariza, favorece a que esa placa neuromotora pase la corriente, pase el impulso, el estímulo hacia el sarcolema de la fibra muscular. Y bueno, también hay que recalcar acá el retículo sarcoplasmático, que regula la contracción muscular, porque dicho retículo sarcoplasmático en el músculo esquelético principalmente bombea calcio, lo que es fundamental, como habíamos visto en el video, para iniciar la contracción. La inervación del músculo, tendones y articulaciones sinoviales es lo que nos toca ver. Y vamos a mencionar receptores que nos van a ayudar a entender todo aquello. Uno de estos receptores son los usos musculares. Son receptores de continuidad y cambios que puedan existir, o sea, bien puede ser la continuidad neta o cambios que puedan existir en la longitud de estos músculos. Si hay un cambio de longitud, pues estos receptores se encargan de procesarlo y avisarnos. Vigilan, se podría decir, vigilan si el músculo está cambiando de longitud. Bueno, ¿qué reflejos encontramos aquí? Los reflejos de estiramiento son un claro ejemplo de los usos musculares. Los usos musculares, les repito, son receptores de continuidad y cambios de longitud de un determinado músculo. Claro ejemplo, los reflejos de estiramiento que hacen los músculos. Y pues el reflejo rotuliano, que también entra dentro de este tipo de receptor que va a vigilar, les recalco, los cambios de longitud principalmente. Ahora, incluyen 2 a 12 fibras musculares
y pues dependiendo si se ubican dentro o fuera del uso, van a recibir los siguientes nombres: fibras intrafusales y fibras extrafusales. Las intrafusales pues van a estar conformando el uso y las extrafusales por fuera del uso, de estos usos musculares que estamos hablando. Bueno, dentro de las intrafusales vamos a encontrar las fibras de bolsa nuclear y las fibras catenarias nucleares. Entonces, vamos a encontrar principalmente estos dos subgrupos que van a tener las siguientes características. La bolsa nuclear va a tener una terminación ánulo-espiral y la catenaria nuclear terminación en ramos de flores. Es la diferencia neta que vamos a nombrar acá y que te mencionan las literaturas. Tiende a ser aferente, netamente aferente, como también eferente. Pero antes de desenglosar lo que es el eferente, pues vamos netamente a describir a las fibras extrafusales. Las extrafusales se van a dividir en dos subgrupos: fibras eferentes gamma dinámicas y fibras eferentes estáticas. Vamos a complementar aquí que las intrafusales pueden ser aferentes o eferentes y las extrafusales simplemente eferentes. ¿Qué quiere decir aferente? Aquello que lleva algo sensitivo y eferente algo motor, algo que transmite. Eso para que entremos en el significado de lo que es aferente y eferente. Sensitivo, aferente, eferente, motor. Netamente términos del sistema nervioso. Y pues tenemos también otro tipo de receptores que son los órganos tendinosos de Golgi, o también se los van a encontrar en otras literaturas como órganos neurotendinosos de Golgi, que también son receptores de intensidad de contracción muscular. Son receptores de intensidad de contracción muscular. Y pues principalmente aquí vamos a ver alteraciones de estos receptores te van a causar lo que se denomina sinestesia. Y finalmente, hablamos de los receptores articulares. Los receptores articulares los vamos a dividir en tres: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 en las articulaciones, porque estos receptores se hallan en las articulaciones. Los tipo 1 no van a ser más que los órganos tendinosos de Golgi y van a estar dispuestos en los ligamentos. Los tipo 2 son terminaciones de Ruffini que están ubicados en la cápsula articular. Y finalmente los de tipo 3, que son los corpúsculos de Pacini, que van a estar escasos pero también presentes en la cápsula articular. Bueno, dichos corpúsculos se los lleva mejor en el tema de piel y es donde los vamos a llevar. Sin embargo, ya saben que existe un tipo llamado Ruffini y otro Pacini. Ya habíamos hablado lo que es el músculo estriado y nos quedaría, por tanto, decir qué es el músculo liso y qué es el músculo cardíaco. Cómo están compuestas las células de estos músculos. Recordamos y decimos que por embriogénesis derivan los miocitos de precursores llamados mioblastos, que se fusionan y forman fibras más largas y con varios núcleos. O en todo caso, simplemente ya no generan multinúcleos, simplemente se acortan y se quedan con un núcleo en su
centro. Los miotubos son los que elaboran los elementos contráctiles a partir de estos mioblastos. Y pues las miofibrillas integradas por miofilamentos que habíamos ya descrito. Sin embargo, sufren algún tipo de variación en los siguientes tipos de miocitos. Tenemos los tres tipos de músculos. Ya habíamos hablado el esquelético. El esquelético a su vez se dividía, debido a la mioglobina que posee en su interior, en fibras rojas, intermedias y blancas, mientras que el liso se divide de acuerdo a su inervación en unitario o visceral y multiunitario. Bueno, recordando ya aquello, nos vamos con la célula muscular lisa. La célula muscular lisa es mononuclear, quiere decir que posee solo un núcleo que está ubicado en su parte central. No posee las estrías que habíamos descrito en el otro tipo de miocito esquelético o estriado. Esta fibra lisa no posee estrías y es por eso que recibe su nombre. Posee también algo similar a los túbulos o tubos T o tubos transversos, que los vamos a denominar acá como caveolas. Y finalmente tenemos los cuerpos densos, o también los van a encontrar en otras literaturas como áreas densas con ese nombre. Respecto a sus miofilamentos, va a poseer filamentos intermedios. ¿Cuáles son estos? Desmina en el músculo liso avascular, o sea, en el que no está presente en el vaso sanguíneo, y pigmentina y cinemina en el músculo liso vascular. Si nosotros recordamos, los vasos sanguíneos tienen una túnica media en la cual hay una disposición de fibras musculares lisas. Estas se van a componer de principalmente filamentos intermedios llamados pigmentina y cinemina. La desmina va a ser para todo aquello que no tenga que ver con los vasos sanguíneos. Si nosotros vemos en la imagen, los cuerpos densos y estos filamentos intermedios cumplen una función primordial en la contracción del músculo liso. Van a anclar dichos filamentos intermedios, los cuerpos densos entre sí, y van a causar un efecto de contracción gracias al sistema nervioso autónomo o a las hormonas. Habíamos mencionado que existen dos tipos de músculo liso, el cual es el unitario y el multiunitario. El visceral o unitario también se le conoce, ¿no? Las características que tiene esta es que tiene varicosidad de neuronas autónomas. Ambas tienen esta varicosidad. Algo que hay que mencionar acá es que el músculo unitario posee una sinapsis de tipo química, mientras que el multiunitario de tipo eléctrica. Por tanto, va a tener, en el caso del visceral, neurotransmisores y receptores. Y característico de este tipo de músculo, las uniones en hendidura, ¿no? Cabe recalcar que en el caso del multiunitario, cada fibra muscular posee su inervación, y en el caso del visceral, pues les llega a todas en conjunto una sola inervación. La que regula todo este proceso de contracción en el caso del músculo liso es la calmodulina, muy diferente a la tropomodulina que habíamos visto anteriormente en el músculo estriado. Y finalmente tenemos a la célula muscular cardíaca. Esta célula posee, al igual que las fibras lisas,
un núcleo central, y no posee abundantes núcleos, es solo un núcleo por célula. Además de algo característico que se denomina los discos intercalares. Posee estrías, al igual que el músculo estriado, ya que es condicionado dentro de la misma familia, y pues posee también propiedades que ustedes deben conocer. Existe una propiedad que es la de la excitabilidad, que lo vamos a conocer como en medicina como vasmotropismo. Una capacidad de contractibilidad que lo vamos a conocer en medicina como inotropismo. La conductibilidad se va a denominar dromotropismo en medicina, y finalmente el automatismo se lo denomina cronotropismo. Son propiedades que tienen estas fibras musculares. Y bueno, algo que hay que mencionar acá son las células automáticas o células marcapaso. Como dice el nombre, van marcando el paso. Impulsan o confieren la frecuencia cardíaca del corazón, lo cual se las resumo en un recuadro como FC, frecuencia cardíaca, en un rango normal de 60 a 100 latidos por minuto. El rango normal de frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, ni más ni menos. Ya es patológico. Si encontramos por encima de lo normal, podemos tener desde una taquicardia, o sea, arriba de 100, ¿no? Una taquicardia, un flúter o una fibrilación. Y por debajo, pues una bradicardia principalmente, si tenemos una frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto. Y pues recordarles que existe una secreción hormonal llamada péptido natriurético auricular, el cual está presente en los glándulos auriculares, principalmente de la aurícula derecha, que produce natriuresis. ¿Qué quiere decir eso? Excreción de sodio por parte del riñón. Lo mismo con caliuresis, excreción de potasio por vía renal. Y diuresis, pérdida de agua o excreción de agua por vía renal. Cabe recalcar que aquí debemos tomar en cuenta que dicho péptido natriurético auricular pues baja o reduce la presión arterial. Y para finalizar tenemos todo lo que nos corresponde a hablar al potencial de acción que tiene dicha fibra cardíaca. Pues hay un potencial de estado que corresponde a menos 80 milivoltios. Varía, hay otras literaturas que van a tomar otros datos. Y una amplitud de potencial de acción de 120 milivoltios. Lo que queremos recabar de aquí es las fases que tiene dicho potencial de acción en el tejido muscular cardíaco. Tenemos 5 fases: la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Es importante conocer este potencial de acción, ya que nos permite entender la manifestación de ondas que puede haber o que hay en el electrocardiograma. Y empezamos con la primera de ellas, la primera fase, la fase 0 de despolarización, se le llama así, despolarización rápida. Se debe a la apertura de canales de sodio. Y pues, una vez que estos canales de sodio llegan a cerrarse,
entra en pauta lo que es la fase 1, la de repolarización inicial o también llamada repolarización transitoria, en la cual se han cerrado los canales de sodio y se han abierto canales de potasio. Se han abierto canales de potasio y aparte de cloro. Entrando ya a la fase 2, que es la de meseta, se cierran dichos canales de potasio y se aperturan los canales lentos de calcio, dependientes de voltaje. Vamos a la fase 3 y decimos que en esta fase los canales de calcio se han cerrado y se han vuelto a abrir los canales de potasio, lo que se conoce con el nombre de repolarización rápida en la literatura de fisiología principalmente. Y llegamos finalmente a la fase final, la de reposo, donde se restablece el potencial de estado que habíamos mencionado, que es de menos 80 milivoltios. Y habríamos acabado con la descripción de dichas fases, representadas obviamente por la curva que vemos aquí. Vemos que todo empieza en la fase 4, la fase de reposo. De ahí asciende la fase 0, la de despolarización rápida, y continúa con la fase 1, que es la de repolarización inicial, siguiendo la fase de meseta. Como ven, se abre un espacio en el cual se mantiene la carga equitativa. En la fase 2, denominada fase de meseta, es esa curva que se va a generar antes de entrar a la fase 3, propiamente de descenso. Esa meseta va a estar ahí indicando netamente la apertura de los canales de calcio, que son lentos. Por eso es que esta meseta dura tanto. Ya entrando a la fase 3, la de repolarización rápida, ya empieza a ceder todo nuestro potencial de acción para poder volver a restablecer su potencial de estado. Entonces, en el siguiente esquemita vemos todas las fases que han podido ocurrir. Y bueno, si el video te gustó, pues no olvides de dejar tu pulgar arriba y suscribirte a mi canal. Subo contenido cada semana, sígueme en las redes. Muchas gracias.